Gloria a Dios, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Jonás, por favor. Jonás capítulo 1, versos del 1 al 4. La palabra del Señor lee de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Padre amado, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Ayúdame, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Espíritu Santo, llena con tu presencia este lugar. Por favor, precioso Espíritu Santo. Mis amigos, la palabra de Dios dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor mandó a predicar el evangelio de salvación a Jonás. Le dijo Jonás: anda y predica, anda, háblales, porque hay pecado en esa gran ciudad de Nínive. Anda. Pero Jonás se creía muy listo. Jonás se creía que podía burlarse de Dios, y él dijo: no, yo no voy para allá, me voy para el otro lado. Y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pasando y pagando su pasaje entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él pensó que yéndose para Tarsis, huyendo de Nínive, no tenía problemas, ya Dios no iba a estar ahí. ¡Qué equivocación! Y Jonás conocía a Dios. Muchas veces a los que conocemos a Cristo, a los que nos llamamos cristianos, evangélicos, pentecostales, o como nos digan, aleluyas, o lo que sea, muchas veces, conociendo a Dios, hacemos las cosas que no le agradan a Dios. Muchas veces desobedecemos cuantas veces queramos, no nos importa. Aquí Jonás está desobedeciendo a Dios. Dios lo mandó, le dijo: Jonás, anda a Nínive, anda, háblales de mí. Y Jonás no quiso hacerlo. Pero mire usted, vamos a ver más adelante el amor de Dios, que es tan grande. A pesar de la desobediencia de Jonás, que no quiso oír, Dios dijo: bueno, tengo que llamar la atención a este hombrecito rebelde, malcriado. Y dice que levantó un viento en el mar, y comenzó ese viento a mover ese barco donde él se iba. Pero lo triste es que había consecuencia con esa gente que nada tenía que ver con el problema de la desobediencia de Jonás. Ese barco era un barco de pasajeros que se iba para Tarsis. Mire cuánto daño hace las consecuencias de desobediencia que hace un hombre. Por la desobediencia de Jonás, este barco y todos los pasajeros que estaban ahí estaban sufriendo un estrago terrible de una tormenta en el mar, que hasta podían hundirse. Y vemos más adelante, dice que los marineros tuvieron miedo de que se hundiera el barco. Y dice: y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellas. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira, ya afectó con la consecuencia de su desobediencia. Estos marineros comenzaron a tirar sus pertenencias al mar, que nunca lo iban a recuperar, porque ellos no querían morir, y comenzaron a clamar a su Dios. No conocían al Dios verdadero, pero ellos no eran culpables de la situación de la desobediencia de Jonás. Y Jonás se había bajado a dormir, porque Jonás sabía lo que había hecho, había desobedecido. Y dice: y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Mire que estos hombres no conocían al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, pero echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás era el culpable de esta situación. Por la desobediencia de Jonás, el barco se estaba hundiendo. Entonces le dijeron ellos: declaramos ahora, porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Estos hombres temieron al saber que Jonás huía de la presencia de Jehová. Ellos sabían que Jonás les estaba haciendo un problema terrible a ellos, porque sabían que desobedeció a su Dios. Dice: y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y le preguntaron los marineros: ¿qué haremos contigo, Jonás, para que el mar pare, para que esta tormenta pare, para que no muramos aquí? Nosotros no somos culpables de tu problema de desobediencia, de tu rebeldía hacia Dios, diciendo que tú temes a Dios y estás desobedeciendo. Y dice, él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos hombres que no conocían de Dios ahora estaban clamando a Dios y diciendo: por favor, que no perezcamos, no somos culpables de lo que Jonás ha hecho. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire el amor de Dios. A pesar de la desobediencia de Jonás, Dios tuvo misericordia. Permitió que tiraran a Jonás al mar para que se aquietara el mar y esos hombres que iban en el barco no murieran. Pero Dios tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y dice que Jonás estaba 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Se imagina usted por un momento cómo era esa vida de Jonás en esos 3 días? En una oscuridad total, donde ese gran pez comía y pasaban probablemente algas marinas, pescado por el lado de Jonás. Jonás estaba en el vientre de ese pez. Y Dios no permitió que ese vientre de ese pez procesara esa comida, porque Jonás en ese momento ya era comida del pez. Sí, porque estaba en su barriga, dentro del pez. Todo lo que había que hacer es procesar esa comida con esos químicos del vientre de ese pez. Pero Dios no lo permitió. 3 días y 3 noches estaba Jonás ahí, por su desobediencia. Pero el amor de Dios estaba ahí, porque permitió que el pez se lo tragase, para que no pereciera en el mar. Y dice, ahí dentro del pez, Jonás comenzó a orar. Jonás comenzó a orar y a clamar a Dios, dice. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dice, te clamé desde el mismo lugar de mi muerte, y tú me has oído. ¿Se imagina usted una oscuridad terrible dentro del vientre de ese pez?
esa angustia, esa soledad, ese miedo. Él no podía hacer nada. Si el pez procesaba ese producto que era Jonás en su vientre, Jonás no hubiese tenido chance a nada. Y dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo. Y él dice, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice Jonás, las algas me enredaban en el cuello. Yo estaba ya, ese era mi cementerio, esa era mi tumba. Pero tú oíste mi oración. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios escuchó la oración de Jonás ahí en el vientre, en esa barriga de ese pez por 3 días y 3 noches. Y Dios tuvo compasión y misericordia y ordenó a ese pez que lo arrojara a Jonás. Jonás, su rebeldía le costó caro, su desobediencia le costó caro, pero Dios tuvo misericordia y lo perdonó. De la misma muerte, como dice él, del mismo Seol, Dios lo sacó. No permitió que ese pez lo acabara de comer, lo acabara de procesar, y así Jonás hubiese muerto. Pero Dios tuvo misericordia y ordenó que el pez lo vomitara, dice. Y dice, después, ya Jonás en la playa, me imagino a Jonás embarrado de todo, las algas marinas, todos los alimentos que el pez comió, tiene que haber salido sucio, embarrado. Me imagino a Jonás lavándose en el mar, bañándose, lavándose. Y otra vez, quizás mirando al pez que se alejaba. Pero agradecido a Dios porque Dios tuvo misericordia de él. Pero aquí viene y le dijo Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Dios volvió a hablar a Jonás otra vez. Y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Le dijo Jonás, tienes que ir a donde siempre te mandé desde un principio. Nada de esto te hubiese pasado si tú hubieses obedecido inmediatamente. No hubieses puesto en riesgo la vida de aquellos hombres en el barco. No hubieses llevado tu problema, tu desobediencia a ese barco y asustar a esa gente terriblemente. Si me hubieses obedecido inmediatamente, ni hubieses tenido que estar tú en el vientre de ese pez por 3 días y 3 noches. Pero escucha, Jonás, te voy a dar una segunda oportunidad. Y dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Dice,
sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? El mismo rey ordenó que hombres, seres humanos y animales no comieran ni tomaran agua, sino que se cubrieran de silicio, buscando misericordia y perdón de Dios. ¿Escucharon lo que estaba Jonás diciendo? Aquí Jonás ya no puso más excusas y no dijo, oh, me escaparé para otra ciudad. Ya no, aquí Jonás obedece y va. Y comienza a proclamar el evangelio de salvación para ese pueblo. Y mire usted, del rey, desde el rey hasta el último ser humano en esa ciudad, y los animales ayunaron. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mire, Dios se arrepintió, tuvo misericordia, pena, dolor, dijo, no voy a castigar esta ciudad. Desde el rey hasta el más pequeño se ha arrepentido, están en ayuno y oración ellos y sus animales. ¿Cómo no los voy a perdonar? Mire el amor, la compasión y el perdón de Dios. Ahí estaba Jonás, llevando ese mensaje. El único grande y poderoso Dios le había dado por segunda vez. Pero aquí no queda todo. Al ver que Dios no consumió esa ciudad, sino que perdonó, Jonás se enojó grandemente. Y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sé que tú eres Dios clemente. Dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Mis amigos, Jonás, rebelde a pesar de ver la mano de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, aquí estaba enojado. Aquí estaba enojado porque Dios había perdonado esa ciudad. Jonás quería que destruyera Dios esa ciudad, pero Dios le mandó a predicar el evangelio de salvación para esa ciudad. Y Jonás cumplió y lo hizo, aunque no quería, pero lo hizo. Dios le dio una segunda oportunidad. Y Jonás se enojó contra Dios. Y dice que hizo una enramada y se sentó a ver en qué momento Dios destruía esa ciudad. Dice, y preparó Dios una calabacera ahí en la ramada donde estaba Jonás, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire el amor de Dios. Dios vio que Jonás estaba enojado contra Dios, y Dios hizo crecer una calabacera para que le diera sombra. Y Jonás se alegró grandemente. Mire usted los detalles de Dios, que Dios no se olvida de nada ni de nadie en absoluto. Él tiene control total. Y dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida.
Acababa de salir de una prueba terrible. Jonás estaba en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Y ahora un simple viento y calor. Está deseando morir. Pero sin embargo, cuando estaba en el vientre del pez, no deseaba morir. Deseaba salvación, deseaba perdón de Dios, deseaba salir, deseaba vivir. Estando en una prueba terrible a causa de su desobediencia. Y dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, como hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hay más de 120,000 personas. Dijo Jonás, yo no voy a tener compasión. No voy a tener compasión de los animales y de aquellos hombres y mujeres que han ayunado para que yo los perdone. Y tú te enojas tanto porque una calabacera se secó. Y una calabacera que tú no has plantado. Muchas veces, mis queridos hermanos, los que conocemos la palabra de Dios, los que somos cristianos, muchas veces hemos estado en situaciones muy difíciles y Dios nos ha sacado y nos ha librado, pero muchas de las veces ha sido a consecuencia de nuestro propio pecado, de nuestra propia desobediencia. Dios nos dijo que no nos vayamos por ahí no fuimos. Nos dijeron, no hagas esto y eso hicimos y nos metimos en terribles problemas. Y Dios nos saca, nos da una oportunidad, una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Y sin embargo después nos enojamos contra Dios. Jonás estaba enojado porque Dios había perdonado al pueblo de Nínive. Él estaba esperando a qué horas, a qué momento Dios iba a destruir esa nación. Mis hermanos, y muchas veces nos enojamos tanto con cosas que a nosotros no nos gusta. A veces llevamos hermanos a la iglesia y esos hermanos nuevos se meten con Dios de verdad y comienzan a buscar de Dios, y los pastores lo ponen como líderes dentro de la iglesia. Y nos enojamos tanto porque decimos, este acaba de venir, es nuevo, no sabe nada, yo tengo experiencia, soy anciano y aquí no me usan a mí en nada. Nos enojamos. Pero Dios sabe a quién va a usar, cómo va a usar y lo que mejor conviene para nosotros. Dios amaba a Jonás, le dio una segunda oportunidad. Y a pesar de que Jonás se sentó a mirar en su enramada y decir a qué hora Dios va a destruir esta nación, Dios no lo hizo. Porque Dios encontró en el corazón desde la más alta autoridad del rey hasta el último de los pobladores, encontró que había arrepentimiento, que se arrepintieron, que el rey ordenó a que ayunaran, se cubrieran de cilicio, que no comieran ni bebieran agua, y también sus animales. Cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no lo puede resistir. Mi querido hermano y hermana, quizás usted no ha ido en un barco y el barco se estaba hundiendo. Quizás no en un barco literalmente y físicamente en un mar, pero quizás su barco se está hundiendo. Quizás su barco se está hundiendo a causa de su propia desobediencia. O quizás usted, hermano, hermana que conoce de Cristo, ha llevado la maldición a su hogar y sus padres ni saben, o quizá ni su esposa ni su esposo saben, y usted está envuelto en pecado, en maldición, está, mire, hundiendo su propio barco. Lo está hundiendo con sus pecados y sus maldades. Muchas veces hay hombres cristianos que conocen la verdad y se envuelven en terribles problemas. Mire, voy a contar para acabar. Un matrimonio cristiano, una hermana metida con Dios. El hermano supuestamente iba a la iglesia también, metido con Dios, pero este hermano cayó en pecado y ocultamente tenía una doble vida y fue infectado de SIDA. Tenía una doble vida.
Iba a la iglesia y tenía una doble vida. Metió esa maldición dentro de su hogar y su esposa fue infectada de SIDA. Y la esposa no sabía. La esposa no sabía y encima embarazada. Y cuando fueron al médico, hicieron los exámenes porque ella se sentía mal. Descubrieron que él era el portador del SIDA. Infectó a su esposa y había un bebé ahora que venía en camino y también estaba infectado de SIDA. La esposa no lo sabía. Cuando esta mujer se enteró, dice ella, lloraba, verdaderamente lloraba y lloraba de rabia, de dolor, de impotencia. Porque ella no quería morir, porque ella no era culpable de esta situación. Ella se había portado fielmente como manda la palabra de Dios, buscando a Dios, pero tenía un marido que había metido la maldición en esa casa. Así como Jonás en este barco llevó todos sus problemas y comenzó a hundir el barco con su desobediencia. Este hombre en este matrimonio comenzó a hundir su familia con su desobediencia. Ahora estaba infectada esta mujer. Y dice la hermana, todo comenzó a caminar mal en el hogar, todo, yo no sabía por qué. Y hasta que todo salió a la luz. Pero Dios en su misericordia le dio una segunda oportunidad. También a este hombre como se lo dio a Jonás. Fueron en ayuno y oración a buscar a su pastor. La hermana llamó, rogó a su pastor fue, ayunaron juntos y clamaron a Dios. La iglesia misma apoyó en oración, se levantó en defensa de este matrimonio. El arrepentido pidió perdón a su esposa, a la iglesia, y se reconciliaron. Pero ahora era el problema que el embarazo seguía y seguía. Había que ver qué iba a pasar cuando nacía el bebé. Y dice que cuando el bebé nace infectado. Qué terrible situación para un matrimonio de esa naturaleza. Qué terrible noticia. Pero dice que la hermana fue a los chequeos, a 1, a 2, a 3, y ella decía, no soy culpable de esto, Señor, y mi bebé tampoco es culpable. Tú nos tienes que limpiar, tú tienes que hacer un milagro. Y clamaron y volvieron otra vez y seguía lo mismo. Volvieron a la segunda y al tercer examen y se enteraron que completamente el virus del SIDA había desaparecido de ella, de él y del bebé. No había nada completamente. Dios hizo un milagro en este matrimonio. Dios hizo un milagro, como hizo un milagro en la vida de Jonás. Jonás estaba dentro de la misma muerte como él lo reconoce. Dice, sacaste mi vida del Seol. En esa oscuridad de muerte estaba Jonás y Dios lo sacó de ahí después de 3 días y 3 noches. Y Dios ordenó al pez que el pez lo vomitara. Pero ahí no acaba todo. Usted ha escuchado la historia que la palabra de Dios dice. El Señor lo mandó otra vez, le dijo por segunda vez, Jonás, anda y predica a Nínive. Y Jonás fue. Y el pueblo de Nínive, que eran más de 120,000 personas, dice, escuchó el mensaje de salvación para esa nación, de perdón. Y Dios los perdonó. Y aunque Jonás se enojó, Dios perdonó a Jonás. Y una vez más, su misericordia grande de Dios estuvo sobre Jonás, a pesar de todo. Y la misericordia grande, a pesar de toda la desobediencia de este hermano, está sobre ellos ahora. Tienen más de un hijo ahora, pero Dios tuvo misericordia. Mis hermanos, no andemos caminando como Jonás, buscando desobedecer a Dios a propósito, porque Jonás lo hizo a propósito. Si a usted le dicen, esto es malo, no lo haga. Habrá consecuencias terribles y muchas veces usted no podrá regresar, ¿sabe? Muchas veces en el camino se quedará para siempre. Dios tuvo misericordia con este matrimonio. Dios tuvo misericordia con Jonás.
Pero sabe, muchas veces se quedan en el camino. Mi hermano, mi hermana, lo animo en este día, que estando viviendo como está viviendo, busque más de Dios. Si esté apartado, vuelva al Señor, vuelva a Él, que Él es el único camino a la verdad y la vida. Vuelva a Él y no se aparte de Él, mi querido hermano, mi querida hermana. Si Dios le ha mandado a hacer algo, es mejor que lo haga, aunque usted no entienda mucho. Si Dios le mandó a hacer, hágalo, hágalo. No desobedezca, va a tener consecuencias, créalo. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano y hermana, en este maravilloso día. Pero mis amigos, usted que no conoce de Jesús, lo invito en este día que venga a los pies de Cristo, que conozca a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dice en primera persona, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, sino solamente a través de mí, dice Jesús. Mis amigos queridos, es Jesús el único camino, la verdad y la vida, no hay otro. Él es el único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Vamos a hacer una oración, pero antes, por favor, escuche. Hay dos destinos para el hombre, dice la Biblia. Un cielo con Jesús que le ofrece salvación y vida eterna, y un infierno con Satanás que es condenación, lamentablemente también eterna. Mis amigos, el purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Venga Jesús. Jesucristo lo ama a usted así como es, sí, Él lo ama a usted así. Por eso la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Jesús dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Cualquiera fuera su situación donde usted se encuentre, entregue su corazón a Jesús. Sea quien sea usted, rico, pobre, joven o viejo, sea quien sea usted, entréguele su corazón a Jesús. Venga a Él. Reconozca a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Haga de Jesús su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Cierre sus ojos, repite esta oración. Jesucristo de Nazaret, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Jesús, yo me rindo en este día. Jesús, y te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesucristo de Nazaret, por dar tu vida por mí. Yo sé que fuiste a la cruz del Calvario y que allí has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, vives y vives para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo reconozco que has dado tu vida por mí. Por eso en este día te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias. Por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis queridos amigos, por favor, usted que ha venido a los pies de Cristo en esta tarde, lo felicito. Busque una Biblia, comience a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz, mi querido hermano, hermana, usted que acaba de conocer a Jesús. Y hará y crecerá en usted día a día. Ahora está Jesús en usted. Usted pertenece a Jesús ahora. Su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Por la salvación de usted, mi querido amigo y amiga, hay fiesta en los cielos. Y este Dios grande y poderoso, Jesús de Nazaret, es su Dios, su amigo, su dueño, su todo. Él jamás lo dejará a usted. No importa cuán difícil sea el camino que usted tenga que avanzar y caminar día a día. Literalmente cuando usted no pueda más, Jesús estará ahí para cargarlo a usted y hacerlo avanzar al otro lado del camino.
Nuestro Dios es un Dios de verdad, mi querido amigo y amiga. Usted está en las manos del único perfecto, grande y poderoso Dios, el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Ahora Él es su Dios, Él es su todo. Lea la Biblia. Le recomendamos el libro de Juan en el Nuevo Testamento o cualquier otro libro de la Biblia. Siéntase libre de hacerlo, hágalo todos los días y haga sus oraciones en el nombre de Jesús al final. Mis amigos queridos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, a compartir esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.